Alabado sea Jesucristo, siempre sea alabado. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra iglesia de San Andrés, bienvenidos a este curso que estamos teniendo, que ya se nos está terminando, de Mariología. Es un placer continuar aquí dando estas clases y es un placer continuar viendo ustedes que día tras día acuden a este curso, vienen a estudiar, vienen con ese deseo de conocer más a la Madre de Jesús, a nuestra Madre. Les felicito por su perseverancia, les felicito a todas las personas que han podido asistir a todas las clases, todas las personas que no pueden asistir y que las van viendo poco a poco. Muchísimas felicidades y ojalá que ese interés, ojalá que ese deseo tan grande que tienen de conocer y de comprender su fe continúe, que busquen por todas partes, que busquen en todos los medios posibles, que pidan a sus sacerdotes en sus iglesias o que busquen por internet cursos o formación profunda, formación madura de su fe, para que puedan ustedes también dar razón de su fe, puedan como católicos maduros ya saber explicar su fe y saber comprender su fe. Saludos a todos los que nos escuchan de todas partes, les saludo a todos con todo mi corazón y con todo mi gusto. Bien, quiero comenzar la clase de hoy. El tema de nuestra clase de hoy será espiritualidad mariana. Recuerden que hemos estado viendo durante las semanas pasadas, hemos estado viendo teología dogmática sobre todo. Y después ya vimos un poquito devociones y esta semana estamos viendo teología espiritual. Todavía dentro de la teología, pero ya teología espiritual. Y estamos intentando comprender, y no solo comprender, sino asimilar en nuestras vidas, cuál es el papel de María en nuestra vida cristiana. Ya vimos en las semanas pasadas cuál es el papel de María en la vida de la iglesia, cuál es el papel de María en el plan de Dios, en la realización del plan de Dios, que se llama redención para nosotros. Y ahora estamos viendo cuál es el plan de María en nuestra propia vida espiritual, en nuestra vida sobrenatural. Ya explicamos el lunes qué era la devoción, ya explicamos martes y miércoles qué es la vida espiritual y qué papel tiene María en nuestra vida espiritual. Hoy vamos a ver espiritualidad mariana, las notas características de la espiritualidad mariana, qué es la espiritualidad y qué características tiene justamente esa espiritualidad mariana. Quiero comenzar leyendo una cita de un autor, un eminente autor de espiritualidad mariana, que es San Luis María Griñón de Montfort. Ese libro que les recomendé hace unos días, que les recomendé desde el inicio, pero de hace unos días, que se llama El Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, cuyo resumen, más o menos, es otro libro también del mismo santo llamado El Secreto de María. Como María es el secreto, es un secreto para crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra vida sobrenatural, en nuestra vida cristiana, en nuestra comunión con Dios nuestro Señor, para no quedarnos en estados pequeños, para no quedarnos en estados todavía inmaduros, en estados todavía no desarrollados, ¿verdad? Estados que son buenos, pero que no son suficientes. O sea, ser un bebé es bueno y ser un niño es bueno, pero bueno, nuestro cuerpo y nuestra propia naturaleza nos lleva al crecimiento. Y lo bueno es que en la vida espiritual no envejecemos. Lo bueno es que en la vida espiritual no te tienes que poner cremas para ocultar un poquito las arrugas, ¿verdad? Lo bueno es que en la vida espiritual siempre podemos conservar una edad madura y seguir madurando y madurando y madurando sin echarnos a perder, sin envejecer. Bien, dice San Luis María Griñón de Montfort en ese libro, El Tratado de la Verdadera Devoción: una de las razones porque tan pocas almas llegan a la plenitud de la edad de Cristo, o sea, a la madurez cristiana, a la madurez en la vida espiritual, a la madurez en la vida sobrenatural, una de las razones es porque María, que ahora, como siempre, es Madre de Jesucristo y esposa fecunda del Espíritu Santo, porque María no está bastante formada en sus corazones. Esa es una de las razones por la que muchas veces no llegamos a la plenitud de nuestra vida cristiana, no llegamos a la plenitud de la edad de Cristo, a la
perfecta incorporación, perfecta identificación con Jesucristo, nos quedamos sin crecer. Recuerden aquel pasaje después de que Jesús se pierde en el templo y bajan a Jerusalén, ¿verdad? Dice el evangelista, y Jesús crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. ¿Sí? Pues es lo que tenemos que hacer nosotros también, crecer en la gracia. Y eso es nuestra vida espiritual. Esta semana lo estamos dedicando a eso, a nuestro espíritu. Las semanas anteriores fue al conocimiento, para que con ese conocimiento después lleguemos al espíritu. Pues ahora nos toca ya llegar al espíritu. Y nos toca tomar esa decisión. Yo quiero tener una vida espiritual profunda. Si quieres, ¿verdad? Yo quiero tener una vida sobrenatural, honda y constante. ¿Verdad que si quieres? Yo quiero crecer en mi comunión con Dios nuestro Señor. Quiero crecer en la participación de la divinidad. Y el camino, uno de los caminos más maravillosos, es la Virgen María. Es que la imagen, la persona de la Virgen María, como dice el santo, San Luis María Griñón de Montfort, esté bastante formada en nuestros corazones. Esté bastante formada. Bien. Vamos entonces a hablar hoy sobre la espiritualidad mariana. Primero vamos a explicar un poquito o entender un poquito qué es eso de la espiritualidad cristiana, ¿verdad? Espiritualidad cristiana, disculpen, un poco en general. Bien, cuando hablamos de espiritualidad estamos hablando estamos en la página 94, estamos hablando de un camino de vida. Un camino de vida espiritual. Estamos hablando de una experiencia de vida espiritual. ¿Okay? Ese camino es un camino sobrenatural. Ese camino ya explicamos lo que es sobrenatural, o sea, de unión con Dios nuestro Señor. Un camino en la gracia, entrar en la gracia. Ya vimos ayer las diversas etapas en la vida espiritual que comenzaba por la vía purgativa, ¿verdad? Entonces, una espiritualidad es un camino. Es un camino, es un recorrido, es una experiencia. Bien, y a veces cuando escuchamos espiritualidad podemos entenderla en un sentido mínimo. Y hablamos de espiritualidad, pero a nivel humano. Aquí no estamos hablando de espiritualidad a nivel humano. Recuerden que expliqué los niveles, el nivel humano y el nivel sobrenatural. Cuando hablamos de espiritualidad cristiana, estamos hablando del nivel espiritual, no del nivel humano, porque a nivel humano espiritualidad simplemente es entra dentro de ti mismo, ¿verdad? Escucha tu voz interior, ponte en armonía contigo mismo, ponte en armonía con los demás, incluso dicen ponte en armonía con el Creador, pero todo a nivel humano. ¿Sí? Haz yoga, haz reiki, haz un montón de cosas, ¿verdad? Y pensamos que eso es espiritualidad. Y a lo mejor cuando yo les hablo de espiritualidad, a ti te suena eso. La nueva era, ser espiritual, es ponerse en conexión, subir a una pirámide y ponerte en flor de loto y recibir energía. No, yo no me estoy refiriendo a eso. Eso es espiritualidad a nivel humano. No digo si está bien o no está bien, puede que esté bien, ciertas espiritualidades humanas que te traen la paz, que te traen el bienestar, pueden estar bien, ¿sí? Ciertas espiritualidades humanas, ciertos ejercicios de relajación, cierta introspección para conocerte a ti mismo, para rescatar valores que tienes dentro, para escuchar a tu conciencia, son cosas buenas. Pero no estoy hablando del nivel humano de la espiritualidad. Yo estoy hablando de la espiritualidad cristiana, que nos colocamos en el nivel sobrenatural. Por eso dediqué la clase del martes a hablar de esos niveles, porque si no llegamos aquí y no entendemos, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí entendemos, ¿verdad? Estamos hablando del nivel de vida sobrenatural, del nivel de vida de gracia, ese nivel que no podemos alcanzar con ejercicios humanos. Ese nivel que es a nivel de la gracia, a nivel de la comunión con Dios nuestro Señor. ¿Sí? Bien, pues entonces estamos en el ámbito espiritual. Espiritualidad no es solamente este nivel humano, estamos hablando de una espiritualidad cristiana.
Estamos hablando de una espiritualidad que se coloca en la esfera y en el nivel de la gracia, en la esfera y en el nivel sobrenatural. ¿Sí? Bien. Espiritualidad, nos dice el Papa Juan Pablo II, en la Redentoris Mater, dice, espiritualidad no es una doctrina, ¿ok? No es una doctrina, sino es la fe vivida, es la vida de fe, no es una doctrina de fe, es vida de fe. Entonces, ya hemos ido enunciando algunas cosas de lo que es la espiritualidad cristiana. Hemos dicho, es un camino, hemos dicho, es una experiencia, ¿verdad? Y hemos dicho, es una vida, es un estilo de vida, de vuelta, sobrenatural. Estamos en el ámbito sobrenatural ahora, ¿sí? Y por eso es importante recordarnos que la espiritualidad no es solo conocimientos, ¿sí? Las clases que yo les estoy dando son conocimientos de cosas teológicos, conocimientos de cosas espirituales, pero son conocimientos. Yo no les estoy dando espiritualidad. Voy a intentar dar un poquito ahora, pero yo no les he dado espiritualidad. He intentado meter algunos acentos de espiritualidad, pero la teología en sí no es espiritualidad. Por supuesto que tiene elementos espirituales y depende de cómo la vida cada una. Pero no es una teoría, esto es bien importante. No es conocimiento, tampoco son sentimientos, emociones, piedad, no. Eso no es espiritualidad, eso es devoción o devociones, o eso es culto, o eso son métodos, ¿verdad? La espiritualidad tampoco, ni siquiera es un sistema o un método o unos cursos. Yo he dado cursos de teología, he dado clases de teología y son eso, clases que van sobre todo a nuestro entendimiento. Yo me muero de ganas de poder tener una escuela de espiritualidad y de poder enseñar espiritualidad, porque para mí es lo más importante, porque eso es vida. Es una vida, es un camino, es una experiencia. En las clases de teología es un primer paso que nos va a acercar y nos va a empujar a la espiritualidad, pero eso es un primer paso. Qué precioso sería poder dar clases de espiritualidad, de vida espiritual, de crecimiento espiritual. Varias personas me piden, padre, ¿puede ser usted mi director espiritual? Y yo siempre les digo, no puedo, lo siento muchísimo, soy párroco, estoy aquí en una iglesia, bueno, no soy párroco, soy ayudante de párroco, achichincle, ¿verdad? Pero no puedo. Pero incluso cuando no podemos tener un director espiritual, si hay una escuela que me enseña, que me ayuda, es como el típico ejemplo que les pongo, porque esto es más o menos parecido, del gimnasio. Tú, si vas a un gimnasio y no tienes un entrenador profesional, sin embargo, puedes hacer ejercicios, puedes seguir ciertos ejercicios, puedes tener ejercicios y rutinas que no necesitas un entrenador. Simplemente con que te den alguna orientación o que tú sepas un poquito, más o menos vas adelantando y sí, tiene efecto, ¿verdad? Por supuesto que es muchísimo mejor y muchísimo más efectivo cuando tienes un entrenador personal. Es muchísimo más efectivo y te rinde mucho más, ¿verdad? Pero a veces no es posible porque no tenemos medios para pagar un entrenador personal o por lo que sea, porque no queremos, ¿verdad? Pero de todas maneras podemos avanzar en nuestro físico con ciertas rutinas que yo he aprendido, que me han dicho, que me han orientado. En la vida espiritual es igual. Es muy bueno tener un buen director espiritual y hacer bien la dirección de un alma. Pero cuando no es posible por lo que sea, es también muy útil tener esas escuelas de espiritualidad. Es muy útil. A mí me encantaría abrir una escuela de espiritualidad, ¿verdad? No porque sea yo un maestro de espiritualidad, ni mucho menos, sino porque veo a muchas personas que tienen una capacidad enorme de espiritualidad. Realmente, yo soy sacerdote y he estado en el seminario mucho tiempo y me han dado una espiritualidad muy buena y muy grande y tal, pero yo veo a personas que tienen un potencial y una capacidad por su sensibilidad espiritual más grande que yo. Yo así lo veo. Esta persona
si tuviera una ayuda, o sea, a mí me pasaría, pero rapidísimamente, en grado de espiritualidad, porque se le nota una riqueza, una sensibilidad, se le nota un amor tan puro a Dios nuestro Señor, que teniendo un poco de orientación, llegaría a lugares muy altos en la vida espiritual, a lugares muy, muy altos. Y infelizmente muchas veces se quedan, como dijimos ayer, en los umbrales, porque no saben cómo. Y se quedan atoradas muchas veces toda la vida en devociones, en rezos, en cosas que son buenas, pero que no llegan a más. Bien, entonces voy más o menos delineando lo que es espiritualidad. Bien, espiritualidad entonces es una experiencia personal, vital, íntima de Jesucristo. Eso es la experiencia, esta es la espiritualidad cristiana. Es una experiencia personal, vital e íntima de Jesucristo. Es una vivencia. Eso no te lo puede contar nadie. Tienes tú que experimentarlo y tienes tú que vivirlo. ¿Sí? Hay un himno, Jesu Dulcis Memoria, que dice: Expertus potes credere, quidsit Jesum diligere. Solamente el que lo ha experimentado puede saber y puede decir qué es amar a Jesús. Eso es la espiritualidad. Experimentar, la espiritualidad cristiana es experimentar a Jesucristo. Ese Jesucristo, como dice San Pablo, que me amó y se entregó por mí. Ese Jesucristo al que el Padre nos envió, porque tanto amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Cuando una persona experimenta eso, quiere decir que esa persona está ya dentro de una espiritualidad y va creciendo propiamente en su espiritualidad y en el grado en que crece en la comprensión de que Cristo le amó y se entregó por él. En ese mismo grado va creciendo en espiritualidad. Bien. Es una experiencia, ¿bien? La espiritualidad cristiana, por así decirlo, es una sola. Es la experiencia de Jesús. Espiritualidad cristiana es una sola. Es la experiencia íntima en tu alma, en tu espíritu, por eso es espiritualidad. Es la experiencia en tu alma, en tu espíritu, íntima, profunda de la persona adorabilísima de nuestro Señor Jesucristo. Experimentarlo en tu vida de una forma viva, de una forma vivencial, de una forma profunda y personal. Y eso va creciendo y creciendo, porque va creciendo nuestra comprensión de Jesús, va creciendo nuestra experiencia de Jesús, va creciendo nuestro conocimiento de Jesús, va creciendo nuestro afecto por Él. Eso es la espiritualidad cristiana. Y como digo, hay una sola espiritualidad, que es Cristo. Es la espiritualidad de hacer íntimo a Jesucristo en nuestros corazones. Sin embargo, esta única y sola espiritualidad se expresa de manera múltiple, de manera diferente. Se expresa en una multiplicidad y en una riqueza de dones del Espíritu Santo. ¿Okay? A ese Cristo lo podemos experimentar de muchas maneras, por muchos ángulos, por muchas circunstancias, tantas maneras cuanto rico es Cristo, y Cristo es infinitamente rico. Y tantas maneras cuanto diferentes son las personas. Y hay una diferencia de personas grandísima. Entonces, hay una sola espiritualidad, pero también hay muchas espiritualidades. Y es lo que queremos explicar ahorita. Entonces, la espiritualidad es una manera concreta de vivir la vida espiritual, la vida sobrenatural y la propia santificación, que es lo mismo. ¿Okay? Cuando hablamos de diversas maneras, pues bueno, la espiritualidad es la manera en que cada persona experimenta a Cristo. Es la manera particular y concreta en que cada persona sigue su camino de vida espiritual, su camino de santificación. Entonces hay tantas espiritualidades cuantas personas. ¿Okay? Y la espiritualidad después, las espiritualidades son el modo propio en que cada persona entra en comunión y en unión con Dios nuestro Señor.
Cada persona tiene sus experiencias propias, cada persona tiene su propia espiritualidad. Así como cuando yo quiero entrar en mi teléfono, y no sé dónde esté, yo le pongo mi dedo, ¿verdad? Y nadie más puede entrar en mi teléfono porque mi dedo es único. Mi dedo es único. Hay otros teléfonos que ya con el ojo o con la cara o con cosas de esas, ¿verdad? Porque es único, tu ojo es único, tu cara es única e irrepetible. Bien, pues las espiritualidades también son únicas e irrepetibles. Bien, pero sin embargo, podemos decir que aunque cada persona tendría su camino de espiritualidad, a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido personas que han vivido unas espiritualidades muy profundas, que han vivido su experiencia de Jesús, su experiencia personal e íntima de Jesús, su camino de vida espiritual, lo han vivido de una forma muy intensa y muy clara, y se han convertido en maestros de vida espiritual. Han ofrecido esa experiencia que ellos han tenido a otras personas. Habrá personas que hayan tenido incluso experiencias más grandes, muchísimo más grandes, pero no las expresaron, no tuvieron discípulos. Entonces esas espiritualidades tan hermosas y tan grandes nacieron, vivieron y, por así decir, murieron con aquella persona que la tuvo. Pero hay espiritualidades que nacieron con una persona, vivieron con una persona, la levantaron a un grado espiritual grandísimo y esa persona la comunicó a otras. Entonces se crearon escuelas de espiritualidad. Esos maestros de espiritualidad crearon escuelas de espiritualidad. ¿Qué quiere decir esto de escuelas de espiritualidad? Pues son caminos específicos de vivir la vida cristiana. Caminos específicos de vivir la experiencia personal e íntima de Jesús. Porque eso es la vida cristiana. La vida cristiana a lo mejor va a sonar un poco raro. Padre, ¿qué está diciendo? Pues lo que voy a decir. La vida cristiana no es ir a misa. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana no es rezar el rosario. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana no es dar limosna, eso no es la vida cristiana, ni guardar ayuno, eso no es la vida cristiana. La vida cristiana no es llevar una crucecita o tener una cruz en tu casa, eso no es la vida cristiana. Y muchísimo menos, eso no es la espiritualidad cristiana. ¿Okay? La vida cristiana es experimentar a Cristo. Y la persona que no ha experimentado a Cristo todavía no ha empezado. No ha empezado su vida cristiana, o ha empezado y se ha quedado ahí. Lo han metido en la vida cristiana y ahí se ha quedado atorado. Mientras no experimentemos a Jesús, que es mi Salvador, que es mi Señor, que me amó, como dice Pablo, que me amó y se entregó por mí, porque tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo unigénito. Mientras no solo que sepamos eso, sino que lo experimentemos realmente en nosotros, no empezamos el camino de la vida cristiana. ¿Okay? Y no empezamos concretamente la espiritualidad cristiana, porque dentro de la vida cristiana hay muchos elementos. Uno de ellos es la espiritualidad, pero la espiritualidad envuelve todo el resto de la vida cristiana. Envuelve la acción social de la Iglesia, envuelve la enseñanza de la Iglesia, envuelve un montón de cosas. Bien. La vida moral de la Iglesia, la vida de piedad de la Iglesia, todo. La espiritualidad lo envuelve todo. Es el alma, es el espíritu del cuerpo. Yo tengo un cuerpo que tiene brazos, tengo un cuerpo que tiene piernas, tengo un cuerpo que tiene corazón, tengo un cuerpo que tiene cabeza, tengo un cuerpo que tiene orejas, y todo esto está animado por mi ánima, por mi alma. Es la que anima mi cuerpo entero. La espiritualidad es la que anima el cuerpo de la vida cristiana. Anima tu vivencia de los sacramentos, incluso anima tu vida moral, anima tu vida de fe, anima tu vida de oración, anima tu vida litúrgica, anima tu vida social, anima tu vida de caridad, anima todo. Es tu alma. Si no tienes espiritualidad, ¡pum!, se acaba. Si no tienes alma, ¡puf!, te mueres. Okay. Un cuerpo sin alma es un cadáver. Un cristiano sin espiritualidad, entendiendo espiritualidad como eso, como comunión con Dios nuestro Señor, camino de comunión con Dios nuestro Señor, camino sobrenatural, experiencia de Dios, un cristiano sin espiritualidad es un cadáver. Es un cadáver.
y puede hacer actos de piedad, pero necesitamos la espiritualidad real y verdadera. Bien. Entonces hay diversos maestros de vida espiritual y hay diversas escuelas de vida espiritual, o también la podemos llamar familias de vida espiritual, que han nacido alrededor de esos maestros. Están por ejemplo, la espiritualidad benedictina, la espiritualidad carmelita o carmelitana, la espiritualidad dominica, la espiritualidad franciscana, la espiritualidad ignaciana, la espiritualidad beruliana. Hay un montón de tipos de espiritualidad, ¿ok? Y en torno a esas espirituales han nacido familias religiosas, congregaciones religiosas, órdenes religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Un paréntesis, que creo que es importante recordarlo. Las espiritualidades no están en competencia, ¿sí? Yo es que tengo una espiritualidad más bonita que la tuya. Yo es que mi espiritualidad es mejor que la tuya. Mi grupo, porque nosotros quizá no hablamos mucho de espiritualidad, pero mi grupo es mejor que el tuyo. Mi grupo es lo máximo. ¿Por qué no te vienes a mi grupo? ¿Por qué? Oye, cada uno tiene... Esto es como los esposos, más o menos. O sea, yo me casé con mi esposa y ya está. No me andes ofreciendo otra mujer, ¿verdad? Yo me casé con mi esposa porque me enamoré de ella, porque la quise muchísimo y porque estoy a gusto con ella. No me tienes que estar molestando, ofreciéndome otra mujer, ya tengo la mía. Entonces, cuando una persona invade a otra persona, ¿por qué no te vienes a nuestro grupo? Nosotros estamos en el grupo no sé qué. El grupo en el que estás. Oye, para mí eso es una invasión. Para mí eso es una invasión desleal. Esta persona está casada, no le invites a que tenga otra mujer. Esta persona está en este grupo, déjalo ahí tranquilo y no seas insidioso, haciendo proselitismo dentro de la iglesia. No, hombre, búscate a otro, ¿sí? Y andar comparando espiritualidades. Como sacerdote muchas veces recibo invitaciones. Padre, ¿por qué no se viene a hacer el cursillo? Padre, porque el cursillo de cristiandad. Padre, ¿por qué no se viene? Ya verá cómo le va a ayudar muchísimo. Padre, ¿por qué no se viene a hacer los ejercicios de no sé qué? Padre, ¿por qué no se viene al fin de semana el grupo, el movimiento familiar cristiano? Padre, ¿por qué no se viene con las parejas de no sé qué? Padre, ¿por qué no? ¿Por qué no? No es que no tenga necesidad, pero no tengo por qué estar yendo ni estoy despreciando nada. Yo tengo una espiritualidad y sé que la tuya es muy buena. ¿Ok? Es como si yo te dijera, tú tienes tu mujer y yo sé que es muy buena, pero no me la ofrezcas. ¿Verdad? No es necesario. No me invadas, me siento mal. Entonces, claro que podemos hacer propaganda, por así decir, de nuestras... Porque no es igual, el ejemplo que le pongo con las esposas no se aplica del todo, por supuesto, pero a veces no logramos entender que si esta persona, porque no lo vemos como espiritualidades, pero si esta persona está en su camino de unión con Dios nuestro Señor, está progresando en su vida espiritual ahí, déjalo ahí, no insistas. No insistas, no persistas y no invadas, ¿sí? Bien, decían los latinos decían, patriam amamus non quia magna, sed quia nostra. Dice, nosotros amamos nuestra patria no porque sea muy grande y porque sea la mejor de todas, sino porque es la nuestra. Aunque seamos un país chiquito, un país pobre, pero es mi patria y la amo, Sí, aunque haya otras más grandes y mejores y más desarrolladas, me da igual, esta es mi patria y yo amo mi patria no porque es grande, sino porque es la mía. Y yo amo a mi madre no porque es mis universos, sino porque es mi madre, ¿verdad? Entonces yo amo mi espiritualidad donde estoy porque estoy muy bien. Yo les recomiendo que no anden saltando de grupos a grupos a grupos a grupos. Tú encuentras un grupo en el que puedes crecer espiritualmente, adelante. Si tú estás en un grupo en el que no estás creciendo espiritualmente, ahí sí, salte de ahí, sí.
Yo cuando voy a visitar a los grupos de oración que tengo que visitar, yo se lo digo, si el grupo de oración te está haciendo un bien y estás creciendo espiritualmente, adelante. Si este grupo de oración ya no tiene nada más que ofrecerte, porque es como, digamos, como una escuela primaria que solo ofrece hasta 6º grado, pues vete. Vete, si solo están ofreciendo hasta 6º grado y tú ya cursaste hasta el 6º, no vayas a repetir. Siguiente año, otra vez 6º. Y siguiente año, otra vez 6º. Y siguiente año, otra vez 6º. Y a veces estamos en algunos grupos que no tienen capacidad de dar crecimiento a las personas. O tienen la capacidad de dar un crecimiento limitado a las personas. Hasta aquí llegué. Ya llegué al tope de lo que me pueda este grupo. ¿Qué hago? ¿Me mantengo en él? Pues tú sabrás. Si realmente es el tope y tú necesitas y quieres más, busca algo. Y si encuentras algo, vete. Si no hay nada, pues bueno, quédate ahí. Si en tu pueblo no hay escuelita, no hay otra escuela, sino hasta 6º grado, pues ni modo. Apréndete las tablas de multiplicar y dividir de atrás para adelante, de adelante para atrás, de arriba para abajo y de abajo para arriba, ¿verdad? Si no hay otra oportunidad, pero sí es bueno buscar crecer. Hablamos de las escuelas de espiritualidad y que no son una competencia entre ellas, sino que son maneras diferentes. Y no es que una sea mejor que la otra. A ti te conviene esta, quédate. Hay personas que dicen, a mí no me gustan esos carismáticos, están locos. Ok, tú no te casaste con esa mujer, muy bien, pero si el otro se casó, no le insultes. No le insultes. El otro se casó con ella. Es su esposa, no es la tuya. Si tú no quieres ser carismático, pues no lo seas, no hay ningún problema. Es que a mí no me gusta el grupo de la Divina Misericordia. A mí no me gusta este grupo de no sé qué, no sé cuánto. Pues muy bien, pues perfecto. No cuadra para ti, ¿verdad? No es para ti un camino acertado. Muchas veces es porque no se conoce, ¿verdad? Pero de todas maneras, si no cuadra con tu personalidad, muy bien, déjalo, pero es de la Iglesia. Sí, es de la Iglesia. Es una manera aprobada por la Iglesia de acercarse a Jesús. Un camino autorizado por la Iglesia para crecer espiritualmente, para tener una vida espiritual sólida. Que si a ti no te gustó la señora o el señor y no te casaste con él, pues muy bien. Pero a otras personas, si le gustaron, respeta las decisiones que toman otros. Bien, espiritualidad mariana. Página 95. Espiritualidad mariana. Bien. La espiritualidad mariana no es otra cosa, sino el seguimiento de Cristo. Seguimiento. Padre, se está equivocando, eso es espiritualidad cristiana. No. La espiritualidad mariana no es otra cosa, sino el seguimiento de Cristo. Dijimos antes, solo hay una espiritualidad, seguir a Cristo. Solo hay una espiritualidad, identificarse con Cristo. Solo hay una espiritualidad, ser hijos con el Hijo. Solo hay una espiritualidad, y eso en el Espíritu Santo. Solo hay una espiritualidad. Entonces, ¿la espiritualidad mariana qué es? La espiritualidad mariana es el seguimiento de Cristo según el ejemplo y la ayuda de María. Seguimos a Cristo según el ejemplo y la ayuda de María. Bien, y bueno, aquí hay algo que no les dije, así como hay espiritualidades de maestros espirituales, benedictinos, carmelitanos, dominicos, franciscanos, espirituales, también hay espiritualidades que no siguen a un maestro, por así decir, sino que siguen un aspecto de la vida cristiana. Por ejemplo, yo tengo una espiritualidad, como decíamos hace un rato, tengo una espiritualidad sacerdotal, soy sacerdote y tengo una espiritualidad eminentemente sacerdotal. De ofrecer el sacrificio no solo en la misa, sino durante mi vida, de inmolarme junto a Jesús, de rogar por las almas, de darme como Jesús, etcétera, etcétera. Esa es la espiritualidad sacerdotal. Hay una espiritualidad laical, propia para un laico. Hay una espiritualidad, digamos, también religiosa, para una congregación religiosa. Luego hay tipos de espiritualidades que miran algún aspecto. Por ejemplo, tengo una espiritualidad carismática, y mi espiritualidad quiere decir que
que se centra en la alabanza gozosa a Dios nuestro Señor. Eso es lo concreto de mi espiritualidad, una alabanza gozosa a Dios nuestro Señor en el Espíritu Santo. Hay una espiritualidad, no sé, por ejemplo, misional. Tengo una espiritualidad de ser misionero, o una espiritualidad eucarística. Mi espiritualidad es sobre todo eucarística, se centra en la Eucaristía, en la adoración a la Eucaristía, que aunque no esté en la iglesia o en la misa o en la adoración, estoy adorando, me estoy inmolando junto a Jesús, Eucaristía. O tengo yo una espiritualidad de reparación, soy reparador. O tengo una espiritualidad contemplativa. Mi espiritualidad es sumamente, así como hay una misional, mi espiritualidad es contemplativa, de silencio, de reserva, de hacer ejercicios espirituales en silencio, de tener retiros, etcétera, etcétera. Bien. Cuando hablamos de espiritualidad mariana, no me estoy refiriendo a este tipo de elementos, no. La espiritualidad mariana no es, por así decir, un aspecto más opcional, a ver si elijo o no elijo. Yo, la espiritualidad mariana no se me acomoda. No, no es así. ¿Okay? La espiritualidad mariana es experimentar y vivir la vida sobrenatural, ¿okay? Y avanzar en la vida sobrenatural con María y como María. Con María y como María. Y es experimentar y vivir y avanzar en la vida sobrenatural con María. Bien, María es la perfecta encarnación de la espiritualidad cristiana, porque ella es la mejor seguidora de Jesús, es la que más se ha identificado con Jesús, la que mejor respondió a Jesús, la que mejor vivió la vida en el Espíritu Santo, porque fue llena de gracia, porque la sombra del Altísimo la cubrió, porque ella recibió a Jesús, la que mejor se ha identificado, la que mejor ha vivido la vida sobrenatural. Es la cristiana, porque es la primera cristiana, es la cristiana que más se ha identificado con Jesucristo. Es la cristiana que ha tenido el mejor camino de identificación con Jesús, que ha tenido el mejor camino, María, el mejor camino de compenetración y vida íntima con el Padre Celestial, el mejor camino de unión con Dios nuestro Señor, de comunión con Dios nuestro Señor, de participación en la divinidad. Bien, entonces la espiritualidad mariana no es una elección. A ver qué espiritualidad me gusta, a ver qué espiritualidad se acopla conmigo. Ay, yo la quiero eucarística, ay, yo la quiero carismática, ay, yo la quiero mariana. No. A ver cuál elijo yo quiero una carmelitana, no, a mí me gusta la franciscana, o a mí me gusta la dominica, o a mí me gusta la mariana. No entra dentro de esas categorías, no es una opción, ¿ok? La espiritualidad mariana es esencial, es parte de la espiritualidad cristiana. Así como decimos que la espiritualidad quizá es el seguimiento y la identificación con Jesús, la experiencia personal de Jesús, pues en ese experimentar a Jesús está María. No podemos experimentar a Jesús sin María, no es un optional, es algo esencial. El Papa Pablo VI decía, si queremos ser cristianos, debemos ser marianos. Esto es, debemos reconocer la relación esencial, vital, providencial que une a la Virgen con Jesús y que nos abre a nosotros la vía que nos conduce a Él, el Papa Pablo VI. Bien, entonces simplemente no puede existir una espiritualidad cristiana sin María. Y si tú conoces un poco la espiritualidad benedictina o la espiritualidad dominica o la espiritualidad franciscana, María está ahí, más que presente, inundándolo todo. Porque no puede existir una espiritualidad sin María. Una espiritualidad cristiana sin María no puede existir. Bien. Como decíamos antes, la espiritualidad mariana es justamente vivir el misterio de Cristo con María y como María. Vivir la espiritualidad cristiana de identificación con Cristo, de experiencia personal e íntima de Cristo con María y como María. Bien, vamos a hablar ahora de espiritualidades marianas, porque
también hay diversas maneras de acercarnos a María, diversos enfoques con los que podemos ver a María. Dentro de la espiritualidad mariana hay espiritualidades marianas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existen varias maneras de plantear y de vivir la espiritualidad mariana, ¿ok? Y no podemos decir que una espiritualidad mariana agota. De María, como decía San Bernardo, nunquam satis. De María nunca es suficiente. Nunca podemos decir que la agotamos, ¿verdad? Hay muchísimas y muchísimas maneras de vivir la espiritualidad mariana. Y en la iglesia, en las congregaciones, en los maestros de vida espiritual, tenemos una espiritualidad servita, o tenemos una espiritualidad mariana carmelitana, o tenemos una espiritualidad mariana de los vicencianos, muy fuerte espiritualidad mariana, estas tres espiritualidades, ¿verdad? Son espiritualidades marianas ya más concretizadas, pero que en el fondo son seguimiento y experiencia de Jesús. Bien, y tenemos también ejemplos en nuestros días, no solo ejemplos de congregaciones antiguas, tenemos ejemplos de una espiritualidad mariana de, no sé, de la Legión de María, de la Milicia de Santa María, del movimiento Schoenstatt, del Apostolado Mundial de Fátima, etcétera, etcétera. Son espiritualidades marianas, pero lo importante es lo que hablamos de la espiritualidad mariana, de experimentar a Jesús, seguir a Jesús, vivir las diversas etapas de nuestra vida espiritual y sobrenatural con María y como María. Bien, vamos a ver ahorita algunos elementos, y con esto vamos a concluir nuestra clase. Vamos a ver algunos elementos esenciales de la espiritualidad mariana. Estamos con unas ganas enormes de crecer en nuestra espiritualidad mariana, de vivir bien marianos. Vuelvo a repetir, espiritualidad mariana no es decir, ¡ay, yo soy bien mariano! Mira, aquí tengo mi rosario. O mira, aquí tengo un tatuaje de la Virgen de Guadalupe. O mira, en mi casa tengo un cuadro de la Virgen en cada salón. Eso está muy bien, está súper bien, pero esos no son los elementos esenciales de la espiritualidad mariana. Voy más allá. ¡Ay, Padre! Yo rezo el rosario todos los días. Yo rezo el Ángelus todos los días. Yo rezo el Acordaos todos los días. Yo rezo el Regina Coeli en Pascua. Esto está muy bien, pero todavía tampoco es elementos de espiritualidad. Son devociones. Devociones. ¿Okay? Son devociones. Entonces, es bien importante que y yo los veo a ustedes con tantas ganas, los veo con tanto entusiasmo de llenarse de María y de tener una profunda espiritualidad mariana, que más o menos voy a intentar delinearles cuáles son los elementos que nos van a hacer realmente marianos, que nos van a hacer tener una espiritualidad profundamente mariana. ¿Por qué? Porque si nos conformamos solo con devociones, aunque sean muchísimas, con rezos, aunque sean muchísimas, con liturgias, aunque sean muchísimas, con novenarios, aunque sean muchísimos, con oraciones que nos tenemos en mi movimiento, yo conozco algunos movimientos marianos, ¡wow! A mí me costaría pertenecer a ese movimiento mariano, porque, híjole, tienen una retahíla de oraciones que tienen que hacer pum y pum y pum. Uf, a mí me costaría. Y si vuelvo a decir, las personas que se casaron con ese movimiento mariano, que Dios las bendiga y seguro que van a ser muy felices, ¿verdad? Pero a mí hay ciertas no espiritualidades, sino ciertas expresiones de espiritualidad que a mí, Padre Tito, son canzonas y cansinas, y que yo quizá con tiempo a lo mejor las aguantaría o las llegaría a amar, pero mi espiritualidad mariana es de otro tipo. Pero lo importante es que no nos podemos conformar ni con esas devociones, ni con esos actos de piedad, ni con esos ritos externos que se queden externos y huecos. Bien, no es meterle, yo soy muy mariano y te rezo 3 rosarios. Pues a lo mejor no eres nada mariano. A lo mejor no eres nada mariano. Si tus rosarios, o si tus rezos, o si tus novenas, o si lo que sea, que se quedan huecos, se quedan sin sentido, pues pierden totalmente el valor. Entonces, cada acto que hagas tiene que estar lleno de espíritu mariano, lleno de Espíritu Santo y de espíritu mariano, ¿verdad? Es más provechoso,
rezar un Ave María con fervor que rezar todo el rosario sin fervor. Y todavía más provechoso, rezar todo el rosario con fervor, por supuesto, ¿verdad? Pero lo que voy es que no podemos quedarnos con actos externos y huecos. Externos y huecos. Y a mí me da mucha pena. A veces yo voy a lugares y uno ve que está hueco y se llena una hora y se llena 2 horas y uno ve a la gente y se nota que está hueco. Algo les queda porque, hombre, normalmente siempre queda algo, pero uno dice, qué pena, estas personas con un poquito de orientación, con un poquito de conocimiento, con un poquito de soplar esos carbones que hay, wow, serían unas personas bien fervorosas. Y muchas veces se queda muy hueco. Y claro, uno ve que pueden estar años y años con esas mismas devociones y años con ese mismo estilo de vida. Entonces quiere decir que no llegan a ninguna parte. Quiere decir, como el ejemplo que les ponía, están en la máquina de correr, años y años corriendo y no han llegado a ningún lugar. Han sudado, pero no han llegado a ningún lugar. ¿Sí? Ojalá que no nos pase eso. Porque miren, los seres humanos tenemos una capacidad maravillosa de utilizar actos externos para unirnos a Dios. Tenemos una capacidad maravillosa y eso es buenísimo. Y esos son los sacramentos. ¿Qué es un sacramento? Es un signo sensible, o sea, es un acto externo que fue instituido por Jesucristo que nos comunica la gracia. Bueno, pues nosotros como humanos somos muy sacramentales, muy sacramentales. Y tenemos una capacidad enorme de un acto externo o de un evento externo o de una cosa externa llegar a culmen y a cimas espirituales. Sí, por ejemplo, Santa Teresa dicen que tenían en el convento tenían una imagen de un Cristo amarrado a la columna, golpeado, ¿no? Latigado, y tenía su espalda, y claro, era un pedazo de madera. Era un pedazo de madera, era una talla, era una estatua de madera, y con eso, que es humano, material, que más material que una madera labrada, lo veía Santa Teresa de Jesús y volaba en éxtasis. Tenemos los humanos una capacidad maravillosa de cosas materiales, humanas, muy humanas, llevarnos a altísimos niveles de espiritualidad. Y tenemos una capacidad, los seres humanos también, de las cosas más altas y más santas, ¿verdad?, convertirlas en vaciedad. También tenemos esa capacidad. De las cosas más altas, como la Sagrada Eucaristía, convertirlas en vaciedad. Y podemos pasar delante de la Sagrada Eucaristía y no nos dice nada. O estar en una misa y salir de la misa igual. A nivel espiritual, a nivel sobrenatural, igual. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad, los seres humanos, de que las cosas más santas y más divinas no nos transforman. Y no es por maldad. A veces es por despiste. A veces es por despiste. Entonces, la espiritualidad nos ayuda a eso, a que nuestros actos no se queden huecos. Si tú vas a una misa y después de la misa tú te das cuenta, saliste de la misa y durante la semana estás igual que la semana anterior, es que te falta espiritualidad. Porque la misa no te llenó, te falta espiritualidad. Si tú vas a un retiro y el retiro fue no sé qué y no sé cuánto y te gustó y tal, pero después del retiro tú sales y te dura un día más o menos el fervor o 2 y luego sigues a lo mismo, es que me falta, porque a mí me pasa eso a veces, me falta espiritualidad. Hice mi retiro sin espiritualidad. Hice actos religiosos, actos sublimes, actos maravillosos, pero sin espiritualidad, sin esa profundidad de alma. Y cayeron eso, como agua entre las manos, se nos escurrió todo. Y por más agua que caiga, se nos escurrió todo. Entonces, la espiritualidad nos ayuda a mantener
a conservar la gracia de Dios que se derrama a través de tantas cosas, especialmente a través de las devociones, a través de los actos religiosos. Muchas veces, y insisto, y no me importa quedarme aquí atorado, pero pienso que es importantísimo. Muchas veces la falta de progreso es porque es falta de espiritualidad. La falta de progreso en la vida cristiana, la falta de progreso en nuestra vida sobrenatural, la falta de progreso en nuestra santificación es por falta de espiritualidad, porque estamos vacíos, porque no hemos ejercitado la capacidad de recibir a Dios, Nuestra capacidad a veces la tenemos muy limitada. Y lo máximo que recibimos es un poquito. Somos gente buena, eso no lo dudo, pero estamos a nivel todavía humano. La mayoría de las personas estamos a nivel muy humano. Y la vida sobrenatural nos suena a chino. ¿Y cómo le hago? Pues claro, es que no hemos tenido tanta experiencia, ¿verdad? Pero lo que quiero decirles es eso, por favor, que sus actos de piedad, que sus actos de devoción, que sus rezos, métanles espiritualidad, métanles sentido, porque si no, se nos van. Y analízate esta noche, yo me analizo también, analízate esta noche y a lo mejor verás si es cierto, que poco he progresado. No progresamos por eso, porque nos falta espiritualidad. Y muchas veces no progresamos porque no sabemos cómo meterle espiritualidad en nuestras vidas. Bien, algunos elementos de la espiritualidad mariana que no pueden faltar. Bien, primero es conocer a María. Ya lo explicamos en la unidad 16, en página 81, ya explicamos cómo se conoce a María. Explicamos que la conocemos a través del magisterio, de la teología y de la oración. Esos tres elementos en conjunto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que conocemos? Pues conocemos sus títulos, conocemos sus privilegios, conocemos su vida, conocemos sus virtudes, conocemos su hermosura. Conocerla más y más y más. Fíjate que el conocimiento por medio de la oración está al alcance de todos. A veces decimos, ay, cuánto me gustaría tener clases de teología, y sí. Ay, cuánto me gustaría conocer más el magisterio, también. Lo podemos hacer y lo podemos buscar, pero el conocimiento a través de la oración está al alcance de todos. Y esa oración tiene que hacerse contemplación. No solo oración de reflexión, no solo oración, por supuesto, de petición o de diálogo, sino de contemplación. ¿Okay? Yo me enamoro de una persona cuando la contemplo, cuando la veo, cuando estoy a su lado, cuando convivo con ella. ¿Y sabes qué? El rosario es un camino maravilloso de contemplación. O sea, es un camino maravilloso de conocimiento de María. Un camino maravilloso de conocer a María. Por supuesto, cuando no es un rosario hueco y externo, cuando es un rosario profundo, cuando es un rosario con sentido, cuando es un rosario con espiritualidad. Rezar el rosario mientras vas en el carro, pues puede estar bien, nos ayuda, por supuesto que nos ayuda, pero es difícil echarle mucha espiritualidad ahí, mientras estamos ocupados con esto y con eso. Rezar el rosario con todos los niños ahí, pues hombre, es muy bonito y es muy bueno para que ellos aprendan. Pero vamos a buscar un rosario contemplado para conocer a María, para crecer en nuestro conocimiento de María. Cuando la conocemos, la admiramos, y es el segundo elemento de toda espiritualidad mariana, admiración por María. Admiración por su belleza, por su grandeza, por sus virtudes, por las maravillas que Dios ha hecho en ella, por la obra maestra. Ella es la obra maestra. Y rezando el Magnificat, meditando el Magnificat, recitando el Magnificat, podemos admirarla muchísimo. En las letanías, cada una de las letanías es un asombro y es una admiración sobre María. Tú eres la madre del Creador. ¡Wow!
cómo te admiro. Eres la madre del Redentor. Eres la Virgen fiel, Virgen prudente. Eres la Virgen clemente. ¡Wow! Tu clemencia. Cómo te admiro, tu clemencia, tu bondad, tu magnanimidad. Eres la Virgen fiel hasta el pie de la cruz. Unas letanías bien rezadas crece nuestra admiración por la Santísima Virgen enormemente. Del conocimiento y de la admiración gozosa, de la contemplación, como decíamos, de reconocer las maravillas, viene el amor a la Santísima Virgen. Un amor que es tierno y filial, tierno, delicado, lleno de detalles, lleno de cariño. Un amor tierno y un amor filial, como a una madre, porque es mi madre. Y ese amor tierno y filial nos lleva a tener confianza en María. Yo confío en María. Y ella me dice, no estoy yo aquí, que soy tu madre. No te agobies, no te preocupes, yo estoy contigo. ¿Okay? Entonces, ese amor a María, ese amor que es amor tierno, que es amor delicado, que es amor filial, que nos lleva a la confianza, también nos llega a la comunión con ella, a estar cerquita de ella, a querer estar con ella, a querer, como Juan, traerla a nuestra casa, tomarla entre nuestras cosas valiosas. El amor es lo que nos va llevando, ¿verdad? Y el amor, claro, son un montón de sentimientos y de cosas bonitas, pero no solo se queda en sentimientos o en cosas sensibles o afectivas. El amor, sobre todo, quiere decir, le doy a mi amado lo que a él le gusta. ¿Y qué es lo que más le gusta? A la Virgen Santísima, que es la Inmaculada, a la Virgen Santísima, que es la vencedora del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo que más le gusta a ella? Pues que nos alejemos del pecado y que nos unamos a su Hijo Jesucristo. El amor se traduce en eso, en un odio al pecado, ¿verdad? Porque es lo que más repugna a María, por su misma naturaleza de Inmaculada, es lo que más repugna a María, y el amor a su Hijo. Es la manera de amarla. Sí la amamos con flores, claro que sí. Sí la amamos cantándole a las mañanitas, claro que sí. Sí la amamos echando nuestras lagrimitas de emoción, claro que sí. Sí la amamos teniendo esa estampita que nos da tanta dulzura, claro que sí. Pero el amor que más quiere María es eso. Que evitemos el pecado y que nos unamos a Jesús, a su Hijo. Ese es el mayor amor a María. Y ese amor también pues, nos lleva al agradecimiento por tantas cosas que ha hecho por nosotros. Un cuarto elemento, cuarta cualidad de la espiritualidad mariana que no puede faltar, que es esencial, es invocar a María. Invocarla como intercesora. Ya hablamos en la unidad 18 de eso ayer. Invocarla para pedirle gracias, para pedirle la gracia increada que es Dios mismo, para pedirle que Jesús venga a nosotros. María, sí, la primera invocación que le tenemos que hacer a María es eso: María, que venga Jesús, el fruto bendito de tu vientre, que venga Jesús. Y en el Ave María le decimos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Le decimos: María, ruega por nosotros pecadores. ¿Y qué es lo que se ruega para un pecador? Que deje el pecado. En cada Ave María le estamos diciendo: María, sácame del pecado. Cuando decimos ruega por nosotros pecadores, si lo decimos conscientemente, no vacío y hueco. Si lo decimos conscientemente, estamos diciendo: ruega por mí pecador, quiero decir, sácame del pecado. Sácame del pecado. Ahora, dame la gracia de estar con Jesús. Y en la hora de la muerte, que esa gracia sea para siempre. Que mi comunión, ruega por mí pecador ahora, o sea, ponme en comunión con Dios, y en la hora de mi muerte, que esté en comunión con Dios, que no me vaya al infierno. Es lo que le pedimos, la gracia. Es la primera gran invocación a María, la primera gran petición. Le podemos pedir por nuestras necesidades humanas, emocionales, laborales y todo eso. Podemos tener unos diálogos y unas conversaciones preciosas con la Virgen María, ¿verdad? Y le podemos rezar no solo por nosotros, le podemos rezar por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros hermanos, por los vivos, por los muertos. Le podemos invocar a la Virgen María. Y el último elemento de toda espiritualidad, elemento esencial de toda espiritualidad mariana,
imitar a María. Imitar a María, desear imitarla en su camino de seguir a Cristo, desear imitarla en su unión íntima con Jesús. Entonces, la espiritualidad mariana es esencial en la vida cristiana. No puede haber una espiritualidad cristiana sin María, porque estamos intentando imitarla en su camino que nos lleva a Jesús, recorrer con ella el camino hacia Jesús y con Jesús. Ella es el ejemplo más maravilloso, el ejemplo más excelso de seguimiento de Jesucristo y de todas las virtudes, ¿ok? ¿Cómo logramos esto? Meditando en el Evangelio. Para imitar a María tenemos que conocer las virtudes de María y qué mejor momento y qué mejor lugar que el Santísimo Evangelio. Imitar su vida de fe, de esperanza, de caridad, de prudencia, de justicia, de fortaleza, de templanza, imitarla en la apertura a los dones del Espíritu Santo, al Espíritu Santo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las líneas esenciales de la espiritualidad mariana. Me alegro muchísimo poder platicar con ustedes de estas cosas, poder explicarles un poquito estos elementos de nuestra espiritualidad. Si me quedara con un elemento, me quedaría con ese elemento de que tu espiritualidad no sea vacía, no sea hueca, que tus actos de piedad, tus actos de devoción no sean vacíos, sean huecos. Y con el elemento más grande que me puedo quedar es de ese, que la espiritualidad, cualquier espiritualidad y la espiritualidad mariana es experimentar a Jesús, que me amó y se entregó por mí. Y marianamente experimentar a Jesús con María y como María. Mañana será nuestra última clase, si Dios quiere. Mañana concluiremos con dogmática, espiritualidad, devoción y todo. Quiero hacer una clase un poco, sí, de explicación, pero también un poco más vivencial. Hablaremos y haremos de alguna manera la consagración total a María. Hablaremos también de la servidumbre o de la esclavitud mariana y hablaremos de la filiación mariana. ¿Okay? Y con eso terminaremos nuestras clases de Mariología. Vamos a rezar un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos ahora, para las personas que deseen, la oración de la noche en 3 minutos. Dios les bendiga.